Usuarios de Reddit. Personas que trabajan en cementerios, ¿qué cosas extrañas y aterradoras han presenciado? Trabajo en un cementerio y solo tengo una cosa que decir. El plástico. Aquí en Noruega las tumbas están protegidas por ley durante 20 años, pero después se pueden reutilizar los lugares. Por lo general, se puede reabrir una tumba después de 20 años, ya que se supone que el cuerpo está descompuesto y prácticamente desaparecido. Ahora volvamos al plástico. Entre los años 50 y 80 era común aquí ser enterrado en plástico para minimizar el olor y las fugas. Estoy seguro de que entonces pensaron que era una buena idea, pero una vez que empezamos a reutilizar las tumbas en Noruega nos dimos cuenta de que es una maldición. Muchos cuerpos están envueltos en plástico y yo mismo he participado en lo que se suponía que era un entierro en un lugar reutilizado. El cuerpo tenía unos 50 o 60 años y debería haber desaparecido, pero no, el plástico que lo cubría impedía que se descompusiera y básicamente ha estado marinado en sus propios jugos durante 50-60 años. El olor era horrible, la vista era aún peor. Estoy seguro de que esto no es el tipo de historia que querías, pero es honestamente la cosa más horrible y extraña de la que he sido parte. No es realmente una experiencia de cementerio, pero aún así fue bastante extraño. Mis abuelos viven en el medio de la nada más o menos y está rodeado de bosques. En su propiedad, había una familia entera que poseía la propiedad de mis abuelos antes que ellos. Por lo que me contaron los mataron o algo así. Hace unos años, cuando todavía vivía con mis abuelos, un pariente que estaba relacionado con la familia muerta vino a la propiedad y quería sacar los cuerpos de la tierra. Mi abuelo se puso muy contento porque quería ampliar la casa, pero no podía porque no quería meterse con las tumbas. Así que se reunieron y yo me quedé cerca, viendo cómo desenterraban 4 ataúdes. Había 3 ataúdes de tamaño adulto y uno de tamaño infantil. Y todos parecían muy viejos. Uno de los ataúdes más grandes tenía agujeros y grietas por todas partes. Ese era el que llevaba mi abuelo y el otro pariente cuando el cuerpo se cayó del fondo del ataúd. El cuerpo era prácticamente huesos, pero todavía tenía músculos y tejidos viejos. Recuerdo que se me revolvió el estómago mientras veía cómo volvían a meter el cuerpo en el ataúd boca abajo. Exdirector de una funeraria aquí. Mi compañero y yo acabábamos de volver a la funeraria de una visita a domicilio para una mujer de 31 años que había muerto de cáncer. Mientras trasladábamos su cuerpo del catre a la mesa de embalsamamiento oímos un clic audible y la radio del otro lado de la habitación se puso a todo volumen de estática. Es una de esas radios antiguas en las que hay que girar el dial de volumen hasta que hace clic para encenderla. Ambos nos miramos. Era un hombre extremadamente religioso y este suceso le sacudió visiblemente y se marchó poco después del incidente. Apagué la radio, ya que normalmente utilizaba mi teléfono para escuchar música mientras embalsamaba. Cuando terminé el procedimiento e intenté trasladarla de la mesa de embalsamamiento a un tocador, oí el clic de la vieja radio y volvió a ponerse a todo volumen. En ese momento me asusté bastante y salí poco después. Mi compañera y yo no volvimos a hablar de eso y que yo sepa nunca ocurrió nada parecido, ni antes ni después. En el mausoleo capilla del cementerio donde ocasionalmente toco el órgano en los funerales, unos vándalos habían entrado la noche anterior a un servicio. Rompieron varias tapas de las criptas, probablemente con mazos, dejando al descubierto los restos de los que habían sido enterrados en ellas. Fue una atmósfera espeluznante celebrar un servicio fúnebre esa mañana con tal profanación a la vista. Solía hacer algunos trabajos esporádicos en el cementerio del siglo XII de mi ciudad. Siglo XII, ya que la iglesia y el cementerio que la rodea han estado en uso continuo durante al menos ese tiempo. Cuando se entierran cadáveres en el mismo pequeño terreno durante tantos siglos, el suelo se ha removido docenas de veces y se compone principalmente de fragmentos de huesos. Ni siquiera puedes plantar flores allí sin descubrir accidentalmente algunos dientes o huesos de dedos o algo así, no hay más que esqueletos fragmentados hasta debajo del fino césped. El suelo se asemeja a las conchas marinas, salvo que al examinarlo más de cerca todos los trozos de color claro son fragmentos de hueso en lugar de conchas marinas trituradas. No es realmente aterrador ni inesperado,
Solo un poco espeluznante hasta que te acostumbras. Aprendes a tratar con respeto cualquier cosa reconocible como restos humanos y a esconderla bajo la planta o cualquier otra cosa que hayas puesto allí. Exdirector de una funeraria. Uno de nuestros trabajadores limpió después de que todo el mundo se hubiera ido de un velatorio visitación vigilia. Era alrededor de las 9 de la noche o más tarde y vio a un último invitado caminando por la sala de visitas. Fue a ayudar a acompañar al caballero fuera cuando descubrió que no había nadie allí. Cuando volvió a entrar nos contó la historia y describió al visitante. Identificó al hombre en una foto que teníamos en la funeraria, era mi abuelo, negocio familiar, que había fallecido recientemente. Mi padre compró un cementerio cuando yo estaba en la escuela secundaria y trabajé para él hasta que me gradué. Hacía trabajos de jardinería, cortando el césped, quitando las malas hierbas, haciendo parterres, etc. Aparte de las sombras ocasionales que se veían con el rabillo del ojo, de ver a gente que resultaba no estar allí y de oír sonidos extraños, el cementerio era en realidad un lugar bastante tranquilo. Pero, lo más extraño es cuando tienes un entierro en las criptas. Básicamente, se excava unos 4 o 5 pies para dejar al descubierto unas gigantescas puertas de cemento. Se quitan las puertas de cemento y se baja a una pequeña habitación. En estas habitaciones caben 2 ataúdes o años y años de restos cremados. En los años 50 y 60, las familias compraban una cripta y toda la familia era incinerada y puesta en ella. Algunos solo ponían los restos cremados y la cerraban, pero otros encendían velas y dejaban flores y recuerdos y fotos y demás. Es jodidamente espeluznante abrir uno de esos después de 50 años y encontrar velas derretidas y viejas fotos de la gente dentro. Además, cuando te metes ahí dentro te das cuenta de que estás al mismo nivel y completamente rodeado de cadáveres. Gente extraña de visita. Trabajé en el cementerio en el que está enterrado Jimi Hendrix, así que mucha hierba y gente rondando. Encontramos a un vagabundo muerto detrás de un mausoleo, primero lo olimos. Una vez, preparándonos para enterrar a una persona, cavamos una tumba. Estaba en una sección del cementerio que tenía entierros muy antiguos, más de 100 años, así que ataúdes de madera. Mi capataz en ese momento estaba cuadrando el hoyo con una pala, entonces vio un cráneo que lo miraba. Rápidamente y en silencio lo empujó más hacia la tierra y nos dijo que no dijéramos nada. Si la gente de la oficina se hubiera enterado, habría sido todo un problema. Desenterrarlo, intentar averiguar quién era, etc. Nunca vi un fantasma, pero algunos de los veteranos dicen que sí. No estoy seguro de creerles. Hay muchas otras historias, pero esa es la que más destaca. Hace años trabajé en el departamento de cementerios de un condado. Íbamos a todos los cementerios del condado y cegábamos o simplemente hacíamos el mantenimiento básico. De vez en cuando, la gente, sobre todo los agricultores, se tropezaba con algunas lápidas en un campo o en un grupo de árboles y nosotros salíamos a hurgar en el suelo con varillas para encontrar más lápidas y restablecer el cementerio. Poco después de empezar a trabajar allí, recibimos un aviso sobre unas lápidas que había encontrado un agricultor mientras limpiaba un camino entre los árboles para facilitar el acceso a su campo. Resultó ser el cementerio más antiguo del condado, que se remonta al año 1700. Después de investigar algunos de los nombres de las lápidas, la cosa se puso realmente espeluznante. La historia es que antes de que el cementerio estuviera allí, había una escuela. Los maestros eran un matrimonio. No está claro lo que pasó exactamente, pero los estudiantes y el marido y la mujer murieron en la escuela. La información que encontramos hace pensar en una enfermedad de algún tipo y todos fueron puestos en cuarentena en la escuela hasta que todos murieron. Después de eso, la escuela fue demolida y los estudiantes y el marido y la mujer fueron enterrados en el mismo lugar donde estaba la escuela. Así que sí, estoy seguro de que está embrujada. Cuando estaba en la universidad, trabajé a tiempo parcial en un cementerio judío en la gestión de la recepción oficina. El cementerio estaba cerrado desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la noche por el sabbat. A veces nos quedábamos un poco más tarde en la oficina los viernes por la tarde para sacar las facturas o procesar los cheques.
Oímos un fuerte alboroto en la entrada del cementerio, que estaba cerrada con llave y solo el personal podía entrar y salir. La directora de la oficina fue a ver qué pasaba y me hizo acompañarla. Bajamos a la puerta y nos encontramos con una mujer mayor, probablemente de unos 70 años, vestida hasta los topes rogándonos que la dejáramos entrar. No paraba de decir que tenía que volver. Esto era en los suburbios de New Jersey, así que se necesitaba un coche para desplazarse, pero no vimos ningún coche ni nada, simplemente estaba allí con este hermoso vestido. No podíamos abrir la puerta sin el encargado del cementerio, así que fuimos a buscarlo. Lo llevamos de vuelta a la puerta y no había nadie. Miramos las imágenes de vídeo de la entrada y se nos veía, al director de la oficina y a mí, hablando, pero no había nadie al otro lado de la verja. El gerente del cementerio pensó que estábamos tratando de engañarlo. Hasta el día de hoy juro que vimos a una mujer con un vestido elegante fuera de esa puerta. Había varias cámaras y ni una sola captó a nadie al otro lado de la verja y se podía ver toda la verja. Solo se nos veía a nosotros. No sé si era un fantasma o qué. El director de la oficina y yo decidimos no decírselo a nadie más, pero nos lo comentábamos de vez en cuando.